VOR, radiofaro omnidireccional en VHF. Hola, soy Carlos Delgado Perceval. El contenido de este material lo puedes encontrar en el vuelo por instrumentos 1, capítulo 5, sistemas de navegación. Radiofaro omnidireccional de VHF, VOR. El VOR es un tipo de radioayuda a la navegación que se utiliza para seguir en vuelo una ruta preestablecida. Esas rutas pueden ser para volar hacia una estación, alejarse de ella o sencillamente para darnos una línea de posición con referente a la estación. Esas líneas de posición son llamadas radiales. Radiales como la forma de los rayos de una bicicleta. El VOR se compone de una estación transmisora de VOR en tierra y un sistema de navegación en VHF a bordo de la aeronave, el sistema VHF Nav. La estación terrestre emite una señal omnidireccional de referencia en 360 grados en amplitud modulada a una velocidad de 30 veces por segundo. Esta señal es llamada señal de referencia. Al mismo tiempo emite una señal giratoria en frecuencia modulada a 30 revoluciones por segundo. Es decir, cada vez que pasa por el norte estará emitiendo una señal de referencia y una señal giratoria en frecuencia modulada y en amplitud modulada. Por otra parte, el sistema VHNav a bordo de la aeronave está compuesto por diferentes subsistemas. Esos subsistemas lo integran el selector de frecuencias. Permite seleccionar la frecuencia correspondiente a la estación. Funciona en una banda de frecuencias en VHF entre los 108.0 MHz y los 117.95 MHz. Utiliza frecuencias con decimales pares desde 108.0 hasta 112.0. Por ejemplo, 108.2, 108.4, 109.0, etc. Las frecuencias con decimales impares dentro de este rango corresponden a frecuencias del localizador ILS. Ejemplo, 108.1, 109.1, 108.3, 110.3, etc. Antena direccional. La antena direccional, existen diferentes tipos de antena. Por lo general, está colocada horizontalmente, diseñada para recibir la señal transmitida por la estación en tierra. Suele estar ubicada en un lugar que le permita la recepción a 360 grados del avión. Frecuentemente están montadas en el final del avión. Receptor VOR o VOR. El receptor VOR compara la señal de referencia y la señal variable para detectar la diferencia de la fase. La señal de la antena es filtrada para solo recibir la señal deseada de la estación VOR, el cual pasa a través de los detectores y los filtros, detectores de fase y filtros de cada una de las fases. Este equipo en algunos aviones modernos se conoce como el MMR, Multimode Receiver. Veamos algunos ejemplos de cómo hace estos cálculos del receptor del VOR. Supongamos que una aeronave se encuentra volando con rumbo
360, rumbo norte. Recibe la señal de referencia, luego recibe un cuarto del recorrido de la señal giratoria. Un cuarto del recorrido de la circunferencia corresponde al radial 090. Entonces indica que se encuentra en el radial 090. Veamos otro ejemplo de esta manera. Un avión se encuentra volando con rumbo 330. Recibe la señal de referencia y a la mitad del tiempo del recorrido recibe la señal giratoria. La mitad de la giratoria corresponde al radial 180. En el siguiente ejemplo, una aeronave con rumbo 090 recibe la señal de referencia. Tiempo después recibe la señal giratoria. Como el recorrido de la señal giratoria fue 3/4 de vuelta, indica que se encuentra en el radial 270. Como nos podemos dar cuenta, el rumbo de la aeronave no me va a afectar la marcación del radial que estoy recibiendo. Corneta de audio. La corneta de audio se utiliza para identificar la estación mediante la clave Morse de 3 letras cada 3 a 5 segundos. Además, también sirve para escuchar las transmisiones del ATIS, Servicio de Información Automatizado Terminal. Instrumentos de navegación. En la mayoría de los aviones, los instrumentos de navegación del VOR son el RMI, el OBI y el HS. Indicador radiomagnético RMI. Está compuesto por un índice de referencia de rumbo. Una rosa giratoria de rumbo. Esta rosa giratoria de rumbo es esclava al sistema de rumbos del avión. Las agujas indicadoras del VOR y la aguja indicadora del ADF. En algunos casos se puede seleccionar ambas agujas en doble navegador, es decir, VOR1 y VOR2 o ADF y VOR. Vamos a ver cómo funciona el RMI. En este ejemplo tenemos una aeronave con rumbo 210. Observamos el avión y tiene una flecha indicadora a la izquierda, que indica que tiene un VOR a la izquierda de su posición. El azimut para volar hacia la estación sería el 165. Y el radial de posición con referente a la estación sería el 345. El radial siempre lo vamos a encontrar en la cola de la aguja. Con referente al NDB, estamos en la marcación 030. Se habla de marcaciones y no de radiales, porque es otro principio de operación. Pero el azimut para volar hacia la estación sería el 210. Para determinar el radial de posición con RMI, observe la cola de la aguja. Cuando no estamos empleando un VOR para volar hacia la estación ni salir de ella, estaremos cruzando radiales y el comportamiento es similar a este. En este caso nos encontramos en el radial 090.
Si queremos volar hacia la estación con RMI, colocamos la punta del indicador hacia la línea de rumbo, entrando la ruta, curso o azimut es contrario 180 grados al radial de posición. En este ejemplo, el curso o la ruta que tomamos fue ruta al oeste, es decir, rumbo whisky, pero el radial de posición era el 090, el este. Para volar desde la estación se coloca la cola del indicador hacia la línea de rumbo, saliendo la ruta, curso o azimut son iguales al radial de posición. En este ejemplo estamos saliendo por el radial 090, el rumbo de salida sería 090. Indicador omnidireccional de curso. Está compuesto por un índice de curso seleccionado, índice de curso contrario, rosa giratoria. Esta rosa gira solo si el piloto la gira, a través del selector de curso omnidireccional. Indicador to from, barra de desviación lateral, CDI. Escala de referencias laterales. Cuando seleccionamos un curso, estaremos dividiendo la estación en 4 cuadrantes, conformados por el radial de posición, su prolongación y las líneas perpendiculares. De esta manera se establecen 2 semiplanos independientes: el semiplano to, hacia, y el semiplano from, desde. El radial siempre va a estar en el semiplano from. La barra del CDI se comportará de acuerdo al cuadrante donde se encuentre y el semiplano del radial de posición, sin importar el rumbo de la aeronave. Por ejemplo, en el semiplano from, centrado en el radial 360, la barra se desplaza a la izquierda, indicando que el curso seleccionado 360 está a la izquierda. La barra se va a la derecha, indicando que el curso seleccionado 360 está a la derecha. Veamos ahora el comportamiento en el semiplano to. En este caso estamos intersectados con la indicación to. La barra a la izquierda indicando to. La barra a la derecha indicando to. Para determinar la posición con el OBI, gire la perilla hasta que el CDI se centre y la indicación to from indique from. En este caso indica radial 120, indicación to from. Para volar hacia la estación, es decir, to, con la ruta seleccionada, el radial 120, gire la perilla al curso contrario del radial seleccionado, es decir, 180 grados de diferencia, y verifique la indicación to. Si observamos el índice del curso contrario, se encuentra en 300. Al girar la perilla, vamos a colocarnos en el 300 y verificamos la indicación to. Luego, vire al rumbo seleccionado e intersecta y siga la ruta seleccionada. Si queremos volar desde la estación o salir de la estación por esta ruta, es decir, el curso seleccionado, radial 120, vire el rumbo seleccionado e intersecte y siga la ruta seleccionada.
Indicador de situación horizontal, HSI. El HSI está compuesto de un índice de referencia de rumbo, es decir, hacia dónde apunta la nariz del avión. Una rosa giratoria de rumbo, en este caso se va a acoplar al sistema de rumbos del avión. Una barra selectora de curso, yo puedo seleccionar cualquier curso de entre 360 grados de la circunferencia. Una barra de desviación de curso me va a indicar si estoy a la izquierda o a la derecha de el curso seleccionado. Un indicador to from. Una escala lateral de desviación. La escala lateral de desviación tiene un máximo de 10 grados. Una perilla selectora de curso se utiliza para mover y seleccionar el curso. Una perilla seleccionadora de heading o de rumbo se utiliza para seleccionar un rumbo en el indicador de rumbo. Cuando seleccionamos un curso, estaremos dividiendo la estación en 4 cuadrantes, conformados por el radial de posición, su prolongación y las líneas perpendiculares. De esta manera se establecen dos semiplanos independientes, el semiplano to y el semiplano from. La barra del CDI se comportará de acuerdo al cuadrante donde se encuentre y el semiplano del radial de posición, sin importar el rumbo de la aeronave. Por ejemplo, en el semiplano from, observamos, estamos en el radial 360 con rumbo 030. En este ejemplo, estamos con rumbo 275 y la barra a la derecha de el curso seleccionado 360. En el siguiente ejemplo vemos que estamos con rumbo 194, la barra a la izquierda del curso seleccionado en el semiplano from. Ahora veamos los ejemplos en el semiplano to. En este ejemplo estamos con rumbo 180 en el semiplano to intersectado. En el siguiente ejemplo, con rumbo 360, la barra a la derecha. En este ejemplo, 310, barra a la izquierda. Vamos a ver ahora cómo determinamos el radial de posición empleando un HSI. Para ello debemos girar la perilla selectora de curso hasta que la barra indicadora se centre y el to from indique from. De esta manera nos damos cuenta que estamos en el 120. Para volar hacia la estación con la ruta seleccionada, es decir, en este caso el radial 120, identificamos cuál es el curso a volar o cuál es el curso contrario. En este caso sería el 300. Seleccionamos la perilla con la perilla de curso, el curso y verificamos la indicación to. Viramos al rumbo seleccionado e intersectamos y seguir la ruta seleccionada. Para volar desde o para salir de la estación con la ruta seleccionada, es decir, en este caso el radial 120, viramos al rumbo seleccionado e intersectar y seguir las rutas seleccionadas. Verificamos la indicación debe encontrarse en from.
Cosas importantes a recordar del VOR. Sintonice, identifique, monitoree correctamente la estación. Entrando a la ruta o curso, va a ser el opuesto 180 grados al radial de posición. Saliendo, la ruta curso es igual al radial de posición. Mantenga vigilado las banderas indicadoras de falla del sistema. Puede ser de falla de los sistemas receptores o de falla de los giros. Oriéntese primero con la posición en el espacio antes de realizar cualquier tipo de virajes. No persiga el indicador de desviación de curso, CDI. La falta de atención al control de rumbo y el dejar de hacer las correcciones apropiadas del viento lo hacen un error común, especialmente si nos encontramos cerca de la estación. Recuerde que la distancia entre radial y radial va a ser menor.